Vale, vamos a meternos de lleno en este tema. Muy a menudo escuchamos hablar de la depresión como si fuera simplemente un estado emocional pasajero. Ya sabéis, una especie de capa superficial de tristeza. Pero la verdad, la realidad es muy distinta. Es como un iceberg inmenso y de múltiples capas, donde lo que vemos en la superficie apenas nos cuenta una pequeña fracción de toda la historia. En este análisis visual y basándonos en el revelador trabajo de Enrique León Garrido, vamos a ponernos las gafas de bucear para mirar exactamente qué hay debajo del agua. Vamos a descubrir cómo la ciencia, nuestros propios esquemas familiares invisibles y ciertas herramientas súper específicas cambian por completo las reglas del juego. Para que no nos perdamos, nuestro mapa de hoy se divide en 5 paradas clave. Primero miraremos qué hay más allá de la tristeza. Segundo, exploraremos la trampa de la propia mente. Tercero, profundizaremos en el dolor heredado y los guiones ocultos. Cuarto, veremos cómo reactivar el cuerpo. Y quinto, descubriremos cómo romper este ciclo de una vez por todas. ¡Vamos a ello! Parada número 1. Más allá de la tristeza, la realidad clínica. A ver, hay que dejar clara una distinción que es absolutamente vital. La tristeza normal, la que todos conocemos, tiene un motivo al que podemos señalar con el dedo. Un fracaso, una pérdida, un cambio brusco. Es algo que viene en oleadas y con el tiempo va cediendo. Sin embargo, la depresión clínica no es simplemente estar muy triste, para nada. Es un cambio neurológico sostenido. Básicamente, el cerebro percibe una amenaza o una pérdida tan masiva que activa un estado de emergencia permanente. El sistema nervioso no encuentra la salida y colapsa. Llega a lo que la neurociencia llama un colapso vagal dorsal. Es decir, el organismo literalmente se apaga para sobrevivir. Así que pedirle a un cerebro en este estado de emergencia que simplemente le eche ganas es, sin exagerar, como pedirle a un brazo roto que levante pesas. Imposible. Y aquí entra un término técnico clave para este apagón, la anedonia. Ojo, no estamos hablando de aburrimiento ni de una desgana pasajera de domingo por la tarde. Es una incapacidad absoluta y puramente biológica de acceder a los registros emocionales de uno mismo. El mecanismo interno de nuestro cerebro que nos da esa sensación de recompensa simplemente deja de funcionar igual y pone una especie de filtro gris inquebrantable sobre toda la realidad. Entender de una vez que esto es un cierre de persianas biológico y no un problema de actitud o falta de carácter cambia la perspectiva por completo. Pasamos a la parada 2, la trampa de la propia mente, distorsiones cognitivas. Si bajamos un poco más en el iceberg, vemos que la mente deprimida cae en algo llamado rumiación. Madre mía. La rumiación. Es como estar atrapado en un bucle cerrado, en una rueda de hámster mental, dándole vueltas una y otra vez a un error del pasado o a una interacción dolorosa. Y lo peor es que consume una cantidad de energía vital inmensa sin llegar jamás a una solución. Y esto no es un accidente, ¿eh? Es el resultado directo de un cerebro que ha ajustado su lente para enfocar única y exclusivamente lo negativo. Fijaos en cómo se construye esta trampa mental. Se basa en distorsiones cognitivas que para la persona que las sufre se sienten como realidades matemáticas e indiscutibles. Tenemos el pensamiento de todo o nada, que hace que un simple error administrativo se sienta como el fracaso total de una carrera de 17 años, sin término medio. Luego está la generalización, que convierte un mal día en un «es que nunca hago nada bien». O la lectura de mente, donde uno asume automáticamente que todos a su alrededor piensan que es un fracaso, empujándolo al aislamiento. El gran problema aquí es que el cerebro no reacciona a esto como si fueran solo pensamientos. Reacciona como si fueran amenazas reales e inminentes. Y llegamos a la parada 3. Dolor heredado y guiones, el libro mayor invisible. Aquí es donde bajamos a las profundidades más oscuras del iceberg. Nos encontramos con los mandatos o guiones invisibles que se instalan en nosotros durante la infancia. Son como instrucciones silenciosas que dictan nuestro comportamiento de adultos. Si alguien crece en un ambiente donde mostrar dolor era visto como una debilidad, se le instala el mandato de no sientas. Si en una casa la única manera de recibir un abrazo o atención era poniéndose enfermo o estando mal, se genera el guión de sé triste. A ver, absolutamente nadie dice esto en voz alta, pero el sistema nervioso de un niño es una esponja y lo calibra todo para sobrevivir en esa familia. Y lo más fuerte es que el adulto sigue ejecutando ese código ciegamente décadas después, incluso cuando literalmente le está costando la salud. Lo cual no es posible que hace saltar por los aires todo ese progreso. O sea, ¿por qué ocurre este autosabotaje justo en la línea de meta? Pues resulta que esto se llama la fantasía catastrófica y la ejecuta una parte de nosotros conocida como el guardián. Imaginemos a alguien con el mandato familiar de no tengas éxito. Para su biología, prosperar o ser feliz es un peligro de muerte, es una traición al clan familiar. Así que, cuando esa persona se acerca a la verdadera recuperación, este guardián hace saltar todas las alarmas y activa un miedo que paraliza. Aunque parezca increíble, para ese cerebro es muchísimo más seguro quedarse en el sufrimiento que ya conoce que atreverse a saltar a la felicidad que desconoce.
Las familias operan bajo lealtades totalmente invisibles. Fijaos en esta cita tan reveladora del autor. Nos muestra cómo una pérdida financiera absolutamente catastrófica en su vida no fue simplemente mala suerte ni falta de pericia en los negocios. Fue la ejecución inconsciente de un patrón familiar profundo. Su libro mayor transgeneracional le dictaba que tenía que dar sin límites. Esto nos dice algo enorme. Muchas personas con depresión severa están pagando una deuda emocional que en realidad ni siquiera es suya. Es de la generación de sus padres o de sus abuelos. Bien, empezamos a subir a la superficie. Parada 4. Reactivar el cuerpo. Romper el bloqueo químico. Cuando hay anedonia, no hay motivación. Eso es un hecho. Así que necesitamos herramientas biológicas que funcionen sin necesidad de tener ganas de hacerlas. Estamos hablando de mini hackeos biológicos. Media hora de movimiento para disparar serotonina, 15 minutos de sol por la mañana, un horario estricto para dormir y domar el cortisol. Y atención a esto, la respiración enfocada. Inspirar 4 segundos y expirar 6 segundos estimula directamente ese nervio vago del que hablábamos antes, sacando a la biología del colapso y obligándola a entrar en calma. Son pequeños pasos, sí, pero alteran la química del cerebro antes incluso de que nuestros pensamientos logren cambiar. Y llegamos a la última parada, la número 5, romper el ciclo, el camino a seguir. Para reprogramar todo esto, la programación neurolingüística usa algo llamado el proceso de redecisión. Y cuidado, esto no es mirarse al espejo y decir frases de positividad vacía. Para nada. Se trata de volver a esa línea del tiempo, a la infancia donde se tomó esa decisión dolorosa para sobrevivir y tomar una nueva, pero con los recursos de un adulto. Requiere 3 cosas. Potencia para creer que el cerebro de verdad puede cambiar, permiso interno absoluto para romper la lealtad familiar sin sentirse culpable y protección para poder sostener ese miedo brutal que da salirse del guión que hemos seguido toda la vida. Ahora, si somos nosotros quienes acompañamos a alguien en este proceso tan duro, las reglas son clarísimas. Antes que soltar ningún discurso, el cerebro deprimido necesita rapport. Necesita sentir una presencia, un tono de voz y un ritmo que le grite «estás a salvo». Ayudar de verdad significa hacer un reencuadre, es decir, dar otra perspectiva sin negar jamás el dolor del otro. Y por supuesto, huir como de la peste de la positividad tóxica. Frases como «venga, anímate un poco» o «pon de tu parte» solo demuestran que no entendemos la biología del problema y le echan más kilos de culpa a la persona. El apoyo real es estar presente, sin juzgar, y echar una mano práctica en el día a día. Al repasar este material hay un dato estadístico que pone los pelos de punta y al que tenemos que prestar muchísima atención. La tasa de suicidio es el triple sí 3 veces mayor en hombres que en mujeres. ¿Y por qué? Bueno, a nivel sociocultural, a muchísimos hombres se les ha grabado a fuego el mandato letal de ser inquebrantables, de ser una roca. Entonces su depresión muchas veces no se ve como una tristeza típica, sino que se enmascara. Se esconde detrás de la irritabilidad crónica, del aislamiento emocional extremo o de matarse a trabajar. Es un sistema nervioso que está al límite, buscando válvulas de escape a la desesperada porque no se le permite admitir vulnerabilidad. Y hay que normalizar algo fundamental. La sanación no es una línea recta ascendente en un gráfico. Ojalá lo fuera, pero el cerebro no reescribe años o décadas de patrones de un día para otro. Hay que distinguir entre la remisión, que es cuando los síntomas desaparecen a corto plazo, y la recuperación profunda y estabilizada. Si hay una recaída meses después, ojo, no significa que todo el esfuerzo haya sido en vano o que hayamos vuelto a la casilla de salida. Es solo la confirmación de que este camino tiene altibajos y de que esas herramientas de mantenimiento biológico y mental hay que usarlas también, y sobre todo en los días que nos sentimos bien. Y para terminar, quiero que nos quedemos con esta reflexión tan potente. Entender cómo opera nuestro cerebro, nuestros traumas y nuestra historia familiar nos da un superpoder, el poder de elegir. Es verdad que nadie elige el guión con el que nace, pero con tiempo, acción y comprensión podemos tomar la decisión de no volver a anotar en ese libro mayor heredado lleno de dolor. Así que la pregunta es, ¿qué pasaría si decidiéramos cerrar ese libro de una vez por todas para empezar por fin a escribir nuestra propia historia?